La tinta aún brillaba húmeda en el contrato matrimonial cuando James Ashford percibió que su vida como hombre libre había llegado a su fin. Sentado en la biblioteca sombría de la propiedad de su padrastro, él observaba las letras elaboradas que sellaban su destino, mientras Cornelius Ashford, el hombre que había usurpado el apellido de su difunta madre, sonreía con cruel satisfacción del otro lado de la mesa de caoba. «Firma, muchacho», ordenó Cornelius, su voz grave resonando entre las estanterías repletas de volúmenes que James jamás había visto a su padrastro abrir. «La señora Margaret Harley espera un marido y usted necesita un techo sobre su cabeza. Una transacción conveniente para ambos». James apretó los puños bajo la mesa. A los 26 años, debería estar administrando Rosewood Manor, la propiedad que su madre le había dejado. En vez de eso, se encontraba prácticamente indigente, expulsado de su propia herencia por maniobras legales que no había logrado comprender del todo tras la muerte prematura de Lady Catherine Ashford. Cornelius, el segundogénito de una familia decadente que había conquistado el corazón de su madre viuda, había revelado su verdadera naturaleza solo después del funeral. «¿Y si me niego?». James alzó la mirada, sabiendo la respuesta. «Entonces seguirá viviendo en los muelles de Portsmouth, trabajando como estibador». Cornelius se sirvió coñac, el líquido ámbar danzando en el cristal. «Una ocupación noble para alguien cuyo abuelo fue barón. Estoy seguro de que su madre estaría orgullosa». La mención de su madre hizo a James estremecerse. Catherine Ashford había sido demasiado amable, demasiado confiada. Se había enamorado del encanto superficial de Cornelius y había alterado su testamento, concediendo a su nuevo marido poderes que éste había usado sin piedad tras su muerte súbita. «Fiebre», dijeron los médicos. James siempre había sospechado algo más siniestro, pero sin pruebas. Sus acusaciones sonaban como lamentaciones de un hijo disgustado. «¿Quién es ella?», preguntó James resignado. «¿Esa viuda que acepta casarse con un hombre en tal condición?». «Margaret Harley, viuda de Sir Edmund Harley. Él falleció hace 2 años, dejándola con una fortuna considerable y una reputación deplorable». Cornelius se recostó, saboreando cada palabra. «Dicen que posee un temperamento imposible y una apariencia que justifica su prolongada soltería tras enviudar. Ningún caballero de posición la corteja, a pesar de su riqueza. Usted, mi querido hijastro, no está en posición de ser exigente». James tomó la pluma. Cada fibra de su ser se rebelaba contra aquella capitulación, pero el invierno se acercaba y sus ahorros de meses trabajando en el puerto apenas cubrían alojamiento y comida. Cornelius había elegido el momento perfecto para su propuesta venenosa. «¿Hay algo más que deba saber?», preguntó, la pluma suspendida sobre el papel. «Solo que la ceremonia tendrá lugar en 3 días, en la capilla de Hartley House en Kent. Ella insiste en la discreción. Aparentemente, no desea un espectáculo público de su unión». La sonrisa de Cornelius se ensanchó. «He provisto ropa adecuada. No podemos permitir que aparezca como el mendigo en que se ha convertido». James firmó. Cada letra de su nombre parecía una piedra atada a sus tobillos, arrastrándolo a profundidades de las que jamás emergería. Cuando terminó, Cornelius tomó el documento con satisfacción depredadora. «Excelente. Ella pagó generosamente por este arreglo, debo admitirlo. 500 libras por su mano. Considérese valorado, muchacho». Él se levantó, alisándose el abrigo bordado. «Un criado lo buscará el miércoles al amanecer. Sugiero que se afeite y aparente algo de gratitud. La mujer puede estar desesperada, pero posee orgullo». Cuando Cornelius abandonó la biblioteca, James permaneció sentado, contemplando sus propias manos. Manos que ya habían empuñado riendas de pura sangre y firmado invitaciones para bailes, ahora callosas por el trabajo manual. En 3 días, pertenecerían a una esposa que había comprado un marido, como si adquiriera ganado en el mercado. El viaje a Kent transcurrió en un silencio opresivo. El criado que lo acompañaba, un hombre anciano de expresión neutra, no ofreció conversación,
y James se encontró perdido en pensamientos cada vez más sombríos. El paisaje otoñal se deslizaba por la ventana del carruaje, las hojas doradas y carmesí, contrastando con el cielo plomizo, reflejo perfecto de su estado de ánimo. Hartley House emergió a través de la niebla vespertina como una aparición de cuento gótico. La propiedad, construida en piedra gris, se alzaba imponente en medio de jardines formales que comenzaban a sucumbir al abandono de la estación. Torres hexagonales flanqueaban la estructura principal, y vidrieras emplomadas reflejaban la luz moribunda del día como ojos sin vida. «La señora espera en el salón principal», informó el criado cuando el carruaje se detuvo ante la entrada principal. James descendió, ajustándose el abrigo prestado que Cornelius había provisto. La ropa le sentaba razonablemente bien, aunque el estilo fuera ligeramente anticuado. Se sintió como un actor en una obra cuyo argumento desconocía, marchando hacia un desenlace que no había elegido. El interior de Hartley House contrastaba sorprendentemente con la austeridad externa. Aunque amueblada con gusto del siglo anterior, la casa irradiaba un calor discreto. Tapices en tonos verde oscuro y dorado cubrían las paredes, y candelabros bien pulidos reflejaban la luz de las velas. Un ama de llaves de mediana edad lo condujo a través de pasillos hasta un amplio salón, donde una chimenea crepitante combatía el frío que se filtraba a través de las piedras antiguas. Ella estaba de espaldas contemplando el fuego. Margaret Hartley usaba un vestido de terciopelo verde musgo, la tela rica pero sin adornos excesivos. Su cabello, de tonalidad castaña indefinible, estaba recogido en un arreglo sencillo en la nuca. No se volvió cuando James entró. «Señor Ashford», dijo ella, su voz sorprendentemente melodiosa, desprovista de la aspereza que él había anticipado. «Sea bienvenido a Hartley House. Señora Hartley». James se inclinó formalmente, aunque ella no pudiera verlo. «Agradezco su hospitalidad». «Hospitalidad». Ella rió, un sonido breve y amargo. Palabra curiosa para circunstancias tan peculiares. Finalmente se volvió. James se había preparado para confrontar al monstruo que la reputación sugería. En vez de eso, encontró a una mujer de aproximadamente 30 años, con rasgos que no podrían ser considerados bellos según los estándares convencionales, pero que poseían algo más interesante que la mera belleza. Sus ojos castaños eran inteligentes y directos, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentirse simultáneamente expuesto e intrigado. Una cicatriz fina atravesaba su ceja izquierda, confiriéndole una apariencia distintiva. Su rostro era angular, la barbilla decidida, los labios finos pero bien dibujados. «¿No es lo que esperaba?», preguntó ella, alzando una ceja la cicatrizada. Había desafío en su voz. «Confieso que no sabía qué esperar», respondió James con honestidad. Honestidad, cualidad rara. Margaret se movió hasta una mesa lateral, donde descansaban una botella de vino y 2 copas. ¿Su padrastro le informó sobre los términos? Informó que usted necesita un marido, y yo necesito medios de subsistencia. Una transacción comercial. Exactamente. Sirvió el vino con movimientos precisos, sin romanticismos inútiles ni pretensiones. Usted me presta su nombre y presencia ocasional en eventos sociales donde una viuda sin acompañante causa comentarios. Yo le proporciono una residencia cómoda y una asignación mensual adecuada. Le extendió una copa. Matrimonio de conveniencia en su forma más pura. James aceptó el vino, sus dedos rozando brevemente los de ella. ¿Y eso es lo que desea? ¿Un acuerdo sin sustancia? Deseo paz, señor Ashford. Mi primer matrimonio me enseñó que el afecto es un lujo peligroso. Sus ojos se oscurecieron momentáneamente. Sir Edmund fue elegido por mi padre. Aprendí a valorar la independencia, incluso la imperfecta. Había una historia allí, James percibió. Dolor en las entrelíneas de sus palabras cuidadosamente elegidas. Antes de que pudiera responder, ella alzó su copa. Por nuestra unión pragmática, que resulte ser mutuamente tolerable. James alzó la suya. Por la tolerancia mutua. El vino era excelente, rico y complejo. Como todo lo demás aquella noche,
no era lo que él había esperado. Margaret Hartley era un enigma, y James se descubrió inesperadamente curioso sobre los misterios que ella ocultaba bajo aquella fachada controlada. La ceremonia sería por la mañana. Hasta entonces, él permanecería suspendido entre el hombre que había sido y el hombre en que se convertiría, casado con una extraña por conveniencia, despojado de todo excepto su nombre manchado, y sin embargo, algo en la manera en que Margaret lo observaba, evaluativa pero no cruel, sugería que quizás existía más en aquel arreglo de lo que ambos admitían. La mañana de la boda amaneció envuelta en una niebla espesa, del tipo que transformaba el mundo en una fantasmagoría indistinta. James despertó en la cámara de huéspedes que le había sido asignada, una estancia cómoda decorada en tonos de azul petróleo y crema, y por un momento olvidó dónde estaba. Entonces la realidad descendió sobre él como una mortaja pesada. Hoy se convertiría en marido de Margaret Hartley. Un criado había traído agua caliente y ropa cuidadosamente dispuesta, un traje formal en tonos oscuros apropiado para una ceremonia discreta. James se afeitó con manos que temblaban ligeramente, observando su propio reflejo en el espejo enmarcado en plata. El hombre que lo miraba parecía mayor de sus 26 años, líneas de preocupación marcando la frente, sombras bajo los ojos azules que alguna vez fueron más brillantes. ¿Cuándo había sido la última vez que había dormido verdaderamente bien? Antes de la muerte de su madre, ciertamente. Se vistió con el cuidado mecánico de quien ejecuta una tarea necesaria pero sin placer. El chaleco se ajustaba perfectamente, el abrigo caía en líneas elegantes sobre sus hombros. Alguien había observado sus medidas con precisión. Margaret, supuso, o su personal eficiente. Había algo desconcertante en la atención a los detalles, como si ella hubiera planeado aquel matrimonio con la meticulosidad de un general planeando una campaña militar. La capilla de Hartley House era una estructura pequeña adyacente a la propiedad principal, construida en el mismo estilo gótico. James llegó 15 minutos antes de la hora designada y encontró el interior sorprendentemente acogedor. Vidrieras antiguas filtraban la luz matinal en tonos de ámbar y zafiro, y el aroma a incienso se mezclaba con el perfume de lirios blancos dispuestos en jarrones de porcelana. Había solo 5 personas esperando: el vicario local, un hombre corpulento de mejillas rosadas, el ama de llaves que James había conocido la víspera, un caballero anciano de apariencia distinguida que no había sido presentado, y 2 criados que servirían como testigos. «Señor Ashford», el caballero anciano se acercó extendiendo la mano. «Permítame presentarme. Lord Percival Worthington, albacea testamentario del difunto Sir Edmund Hartley y amigo de toda la vida de la familia. Me tomaré la libertad de acompañar a la señora Margaret, ya que no posee un padre vivo para hacerlo». James estrechó su mano, notando el apretón firme a pesar de la avanzada edad del hombre. Lord Worthington debía tener 70 años, pero sus ojos grises eran penetrantes, evaluando a James con una intensidad que lo hizo sentirse como un espécimen bajo una lupa. «Es un honor conocerlo, Lord Worthington. Veremos». La respuesta fue seca, pero no desprovista de humor. «Margaret es especial para mí. La conozco desde niña. Si le causa sufrimiento innecesario, joven, descubrirá que posee una influencia considerable en varias esferas». La amenaza velada fue pronunciada con perfecta cortesía, pero James comprendió su seriedad. «No tengo intención de causarle daño, señor. Este arreglo puede ser poco convencional, pero no soy cruel». Worthington lo estudió por un momento prolongado, antes de asentir brevemente. «Bien, entonces quizás sea más adecuado de lo que temí inicialmente». Antes de que James pudiera cuestionar aquella declaración enigmática, las puertas de la capilla se abrieron. Margaret entró con paso firme y decidido, sin vacilación virginal o falsa modestia. Usaba un vestido de seda color marfil, simple en diseño pero exquisito en ejecución, la tela fluyendo sobre su cuerpo esbelto como agua líquida. Un velo corto de encaje cubría parcialmente su rostro, pero no ocultaba la expresión determinada. No llevaba ramo, solo un pequeño misal encuadernado en cuero.
Los ojos de ambos se encontraron cuando ella alcanzó el altar. James buscó alguna señal de arrepentimiento o vacilación en su rostro, pero encontró solo una resolución tranquila. Fuera lo que la había motivado a este peculiar matrimonio, ella no vacilaba ahora. El vicario inició la ceremonia con voz monótona que sugería que aquello era solo una obligación más en un día largo. James respondió cuando fue necesario, las palabras familiares del ritual anglicano sonando extrañas en sus propios oídos. Margaret pronunció sus votos con claridad cristalina, sin ornamentación emocional. Cuando llegó el momento de James colocar el anillo en su dedo, él notó que sus manos eran delicadas, pero no frágiles, los dedos largos y hábiles. «Los declaro marido y mujer», concluyó el vicario con aparente alivio. «Puede besar a la novia». James se inclinó, levantando el velo. Margaret alzó el rostro, sus ojos fijos en los de él, desafiantes. Él presionó sus labios contra los de ella brevemente, un toque casto que cumplía la formalidad sin pretender intimidad. Sus labios eran suaves y fríos, y así estaba hecho. James Ashford se había convertido en marido de una mujer que apenas conocía, en una ceremonia presenciada por extraños, sin celebración ni alegría. Cuando se apartó, vio algo pasar por los ojos de Margaret, algo que podría haber sido alivio o tristeza, desapareciendo demasiado rápido para identificar. Lord Worthington se acercó, besando el rostro de Margaret con afecto paternal. «Felicidades, mi querida. Espero que encuentre lo que busca en este arreglo». «Gracias, tío Percy». La voz de Margaret se suavizó al dirigirse al anciano, revelando una dimensión de afecto que sorprendió a James. Entonces, ella no estaba completamente desprovista de calor humano. Siguió un pequeño desayuno en el comedor de Harley House. La comida fue civilizada, pero extrañamente melancólica, como un funeral educado. Lord Worthington dominaba la conversación con reminiscencias cuidadosamente elegidas sobre la historia de la propiedad, evitando menciones al difunto Sir Edmund, que James notó eran conspicuas por su ausencia. Margaret comía poco, empujando huevos revueltos por el plato con elegante desinterés. Cuando Worthington finalmente se retiró, despidiéndose con promesas de visitarlos pronto, James se encontró solo con su nueva esposa, por primera vez como hombre casado. El silencio se estiró entre ellos como una cuerda bajo tensión. «Supongo que deberíamos discutir los arreglos prácticos», dijo Margaret finalmente, depositando la servilleta con precisión al lado de su plato. «Sus aposentos están en el ala este, los míos en el oeste. Hay una biblioteca considerable si aprecia la lectura, y los jardines, aunque descuidados, aún ofrecen caminos agradables. Usted tiene completa libertad de la propiedad». Y en cuanto a las expectativas sociales, James dudó, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Usted mencionó eventos donde mi presencia sería necesaria. Hay una cena ocasional con familias vecinas, un baile anual en diciembre, nada excesivo». Margaret se levantó, alisándose la falda. «En cuanto a otros aspectos del matrimonio, presumo que ambos somos adultos capaces de mantener las apariencias cuando sea necesario sin imponer intimidades indeseadas». La franqueza de ella debería haberlo aliviado, pero en cambio James sintió una punzada extraña de algo que podría haber sido decepción. «Entiendo». «Lo dudo», respondió Margaret, y por primera vez una sonrisa fantasmal tocó sus labios. «Pero lo comprenderá eventualmente». Se dirigió a la puerta, luego se detuvo mirando por encima del hombro. «Hay algo que debo mostrarle esta noche, en mis aposentos. Venga a las 9, es importante». Antes de que James pudiera preguntar, ella había desaparecido, dejándolo solo en el comedor con los restos del desayuno nupcial y una creciente confusión de pensamientos. El día se arrastró con tortuosa lentitud. James exploró la propiedad, descubriendo que Hartley House era considerablemente más grande de lo que aparentaba externamente. Había un ala entera cerrada, habitaciones cubiertas con sábanas blancas como fantasmas silenciosos. La biblioteca que Margaret había mencionado era impresionante. Paredes forradas con volúmenes sobre historia, filosofía, literatura. Alguien allí había sido un lector voraz.
¿Sir Edmund o Margaret? En los establos encontró 4 caballos bien cuidados, incluyendo un magnífico semental negro que relinchó al verlo. El mozo de cuadra, un hombre taciturno de mediana edad, le informó que aquel era Midnight, el caballo favorito de Sir Edmund. «La señora no monta», añadió. «Dice que los caballos la ponen nerviosa. Una pena, realmente. Midnight necesita ejercicio adecuado». James pasó la tarde cabalgando a través de las tierras de Hartley, permitiendo que el viento frío y la actividad física calmaran sus pensamientos turbulentos. La propiedad se extendía por hectáreas, incluyendo bosques densos y prados ondulantes. Era hermosa aunque descuidada. Con una gestión apropiada, podría ser magnífica. Cuando regresó al crepúsculo, encontró un baño caliente esperándolo en sus aposentos y ropa limpia dispuesta. La eficiencia invisible de los criados de Margaret era notable. Él se lavó, se vistió y a las 9 en punto, precisamente, se presentó ante la puerta de los aposentos de su esposa en el ala oeste. Margaret abrió personalmente, llevando una bata de terciopelo azul medianoche sobre un camisón. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas hasta la cintura, y por primera vez James la vio verdaderamente desarmada. Ella parecía más joven así, más vulnerable. «Entre», dijo ella, haciéndose a un lado. Los aposentos de Margaret eran sorprendentemente espartanos. Muebles de calidad, pero sin ornamentación excesiva, colores neutros, ninguno de los toques femeninos que él esperaría. La excepción era un escritorio junto a la ventana, cubierto con papeles y documentos. Margaret se dirigió al escritorio, tomando una caja de madera pulida. «Me hice una promesa a mí misma», comenzó ella, «que si seguía adelante con este matrimonio, no habría engaño entre nosotros. Usted merece saber la verdad». James observó mientras ella abría la caja, revelando una pila de documentos cuidadosamente organizados. «Su padrastro, Cornelius Ashford, es un ladrón y posiblemente un asesino», dijo Margaret, sus palabras cayendo como piedras en un lago silencioso. «Estos documentos prueban que él defraudó el testamento de su madre, forjó transacciones legales y desvió fondos de la propiedad Rosewood a sus propias cuentas. Y hay más». Ella le extendió un sobre sellado. «La escritura de Rosewood Manor, su herencia legítima registrada a su nombre. Yo la adquirí hace 3 meses a través de intermediarios». James tomó el sobre con manos que temblaban incontrolablemente. «¿Cómo? ¿Por qué?» «¿Por qué?», dijo Margaret suavemente. «Yo también sé lo que es ser prisionera de circunstancias crueles. Y porque su padrastro cometió un error fatal al ofrecerle a mí». Sus ojos brillaban intensamente. Él no se dio cuenta de que yo tengo recursos y determinación que van mucho más allá de la mera riqueza. James miró los documentos, luego a la mujer frente a él. «¿Usted planeó todo esto?» «Sí». «¿Por qué? ¿Qué gana?» Margaret se volvió hacia la ventana. «Venganza, señor Ashford. Cornelius destruyó a alguien que yo amaba. Ahora yo destruiré todo lo que él construyó sobre sus mentiras». Ella lo miró por encima del hombro. «Y usted, si elige, será mi aliado en esta empresa». El silencio que siguió a las palabras de Margaret fue tan denso que James podía oír el latido de su propio corazón. Sostuvo el sobre como si contuviera no solo documentos legales, sino la propia llave de su redención. Sus dedos temblaban mientras rompía el sello de cera, revelando papeles meticulosamente organizados. Allí estaba, la escritura de Rosewood Manor, registrada a su nombre, fechada 2 meses antes. Su visión se empañó momentáneamente. ¿Cómo consiguió esto? Su voz salió ronca, cargada de una emoción que luchaba por contener. Margaret se apartó de la ventana, moviéndose con gracia contenida a través de la estancia, hasta sentarse en una silla cercana a la chimenea, donde las brasas aún crepitaban. La luz llameante danzaba en su rostro, revelando y ocultando alternativamente las cicatrices emocionales que ella llevaba tan claramente como aquella en su ceja. «Cornelius es un hombre ambicioso, pero no tan inteligente como cree ser», comenzó ella, con los dedos entrelazados en su regazo. «Después de adquirir Rosewood ilegalmente,
Él necesitaba fondos para mantener la propiedad. Tierras sin dinero son una carga, no un privilegio. Él comenzó a acumular deudas, apuestas principalmente. Compré esas deudas a través de intermediarios. Luego le ofrecí un trato. Yo pagaría todo si él me arreglaba un matrimonio con un joven caballero de buena familia, alguien que prestara respetabilidad a mi nombre sin hacer exigencias inconvenientes. James se dejó caer lentamente en una silla opuesta, aún sosteniendo los papeles como un salvavidas. ¿Me ofreció específicamente? ¿O usted lo dirigió? Oh, yo lo dirigí, señor Ashford, con gran sutileza. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Mencioné mi deseo por un marido que comprendiera la injusticia, alguien que no me juzgaría por mi apariencia o reputación. Cornelius, siempre ávido por demostrar su supuesta astucia, se jactó de tener un hijastro problemático que sería perfecto para mis propósitos. Un caballero caído en desgracia que no osaría cuestionar sus beneficios. La revelación debería haberlo enfurecido, pero James se encontró curiosamente tranquilo. Toda su vida en los últimos años había sido una serie de manipulaciones y traiciones. Al menos esta vez, la manipulación servía a sus intereses. «Usted mencionó venganza», dijo él con cautela, «que Cornelius destruyó a alguien a quien amaba. ¿Puedo preguntar quién?» La expresión de Margaret se cerró como un libro que se cierra bruscamente. Ella desvió la mirada, fijándola en las llamas. Por un largo momento, James pensó que ella no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que él necesitó inclinarse para escuchar. «Mi hermana, Elena». Las palabras salieron como una confesión arrancada bajo tortura. Ella era 5 años más joven que yo, hermosa de maneras que yo nunca fui. Cabellos dorados, ojos azules, risa como campanas de plata. Todo lo que yo no era. James esperó, intuyendo que interrumpirla sería romper el frágil hilo de confianza que ella ofrecía. Nuestro padre era un varón sin recursos considerables, pero con pretensiones elevadas. Cuando Sir Edmund Hartley, 30 años mayor y viudo reciente, pidió mi mano, papá aceptó inmediatamente. Yo tenía 19 años y ninguna elección. Ella hizo una pausa, sus dedos apretándose. Edmund no era un hombre cruel en el sentido convencional. No me pegaba, pero había frialdad en él, una indiferencia que era su propia forma de crueldad. Él deseaba un heredero, y cuando después de 3 años yo no le di un hijo, su decepción se transformó en desprecio. El dolor en su voz era palpable, y James sintió una compasión inesperada oprimir su pecho. Elena permaneció soltera hasta los 20 años, lo que alarmó a nuestro padre. Él comenzó a buscar un pretendiente, alguien que restaurara las finanzas familiares deterioradas. Fue entonces cuando apareció Cornelius Ashford. Margaret finalmente volvió su mirada hacia James y él vio una furia antigua ardiendo allí. Él la cortejó con un encanto que me imagino que usted conoce bien. Elena se enamoró completamente. Papá quedó encantado. Se casaron en una hermosa ceremonia en la primavera de 1842. James hizo cálculos rápidos, 3 años antes de que Cornelius conociera a su madre. Elena me escribió regularmente el primer año, continuó Margaret, su voz volviéndose más firme, como si narrar los hechos le devolviera algo de control. Cartas alegres sobre la vida en Londres, sobre fiestas y teatro. Luego las cartas cambiaron. Se volvieron más cortas, más reservadas. Ella mencionaba que Cornelius se ausentaba con frecuencia, que había deudas, discusiones. En la última carta que recibí, ella me suplicó que la visitara. Dijo que necesitaba ayuda. ¿Y usted fue? Lo intenté. Edmund me negó el permiso inicialmente. Cuando finalmente lo convencí, al llegar a la residencia de Elena en Londres, encontré la casa cerrada. Los vecinos me informaron que Cornelius se había marchado a toda prisa 3 semanas antes, llevándose todos los objetos de valor. Elena. Su voz se quebró por primera vez. Elena había sido encontrada muerta en la cama. Dijeron que fue fiebre, pero la criada que la había cuidado en las últimas semanas me confesó, llorando, que su señora había vomitado sangre, que había sufrido agonías terribles, síntomas consistentes con envenenamiento.
Dios mío. James se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo. ¿Usted cree que él la asesinó? Creo que él la desposó por su modesta herencia, la disipó en meses, y cuando ella se volvió inconveniente, se deshizo de ella. Margaret también se levantó, moviéndose hasta el escritorio. Abrió un cajón y sacó más documentos. Investigué durante años. Aquí están registros de sus deudas de aquel período, creciendo exponencialmente. Aquí, el testamento de Elena, dejándole todo a él. Y aquí, ella sostuvo un papel amarillento con cuidado reverente. Una carta de un boticario registrando una venta inusual de arsénico a un hombre cuya descripción corresponde perfectamente a Cornelius. James aceptó los papeles, examinándolos a la luz de las velas. La evidencia era circunstancial pero convincente. ¿Por qué no llevó esto a las autoridades? Lo intenté. Cornelius ya se había marchado a Bath, donde conoció a su madre 6 meses después, sin cuerpo para examinar, sin testigos dispuestos a testificar contra un caballero, sin recursos para contratar investigadores adecuados. Mis acusaciones fueron descartadas como la histeria de una hermana enlutada. La amargura tiñó cada palabra. Edmund estaba vivo entonces y se negó a apoyar mi causa. Dijo que yo estaba avergonzando el nombre Hartley con mis obsesiones mórbidas. James comenzó a comprender las capas de dolor que moldearon a la mujer frente a él. Entonces, usted esperó. Esperé y planeé. Cuando Edmund murió hace 2 años, dejándome toda su fortuna, finalmente poseía los medios para actuar. Pero Cornelius se había vuelto cuidadoso, protegido por la respetabilidad del matrimonio con su madre. No pude tocarlo directamente sin arriesgar un escándalo que mancharía la memoria de Elena aún más. Ella se acercó a él, sus ojos fijos en los suyos, hasta que su madre murió. Circunstancias sospechosamente similares a las de Elena. La sangre de James se heló. ¿Usted cree que él también asesinó a mi madre? No puedo probarlo, pero los patrones son notablemente similares. Enfermedad súbita, muerte rápida, beneficiario conveniente. Margaret tocó su brazo levemente, el gesto sorprendentemente gentil. Cuando supe que él lo había despojado a usted de su herencia, vi una oportunidad. Usted era una víctima como Elena, como yo, y usted tenía derecho a la verdad. James se apartó, caminando hasta la ventana donde Margaret había estado antes. La noche más allá del cristal era absoluta, la niebla transformando el mundo en un vacío negro. Su mente giraba, procesando revelaciones que reformulaban todo lo que había creído comprender sobre los últimos años. Esta noche de bodas ciertamente no es lo que anticipé, dijo él finalmente, intentando inyectar una ligereza que no sentía. Margaret rió, un sonido genuino esta vez, aunque tocado por la tristeza. Ni yo. Pero preferible a la alternativa, ¿no cree? Mentiras educadas e ignorancia cómoda. Él se volvió para mirarla. Entonces, este matrimonio, este arreglo entero, ¿fue una estrategia para destruir a Cornelius? Parcialmente, admitió ella. Pero también fue un acto de restitución. No pude salvar a Elena, pero puedo ayudarlo a recuperar lo que es suyo por derecho. Y ella dudó, la vulnerabilidad cruzando su rostro. Confieso que había egoísmo también. 2 años sola en esta casa, atormentada por recuerdos de un matrimonio sin amor y una hermana perdida, se habían vuelto insoportables. Pensé que un aliado en mi causa, aunque adquirido por medios poco ortodoxos, sería preferible a la soledad perpetua. James regresó al escritorio, examinando nuevamente los documentos esparcidos allí. Pruebas de fraude, escrituras, correspondencia. Margaret había construido un caso meticuloso contra Cornelius. Con aquellos papeles él podría no solo recuperar Rosewood, sino también destruir completamente la reputación de su padrastro, posiblemente verlo procesado criminalmente. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó él. Por ahora nada precipitado. Margaret se unió a él junto al escritorio. Cornelius cree que usted está adecuadamente neutralizado, atado a una esposa excéntrica en Kent, fuera de su preocupación. Dejémoslo en esa cómoda convicción.
Mientras tanto, usaremos estos documentos para consolidar legalmente su propiedad sobre Rosewood. Tengo un abogado discreto en Londres que puede iniciar procedimientos sin alertar a Cornelius hasta que sea demasiado tarde para que él reaccione. Y después, luego, lo confrontaremos con evidencias de sus fraudes. Le ofreceremos una elección: exilio silencioso o exposición pública y probable prisión. Sus ojos brillaban con determinación férrea. Prefiero la última opción, pero comprendo si usted desea evitar un escándalo. James consideró cuidadosamente. Parte de él ansiaba la venganza pública, por ver a Cornelius humillado como él mismo había sido humillado. Pero otra parte, la parte que había heredado la gentileza de su madre, vacilaba ante la brutalidad de tal exposición. «¿Puedo considerar las opciones?», preguntó finalmente. «Naturalmente. No espero que tome una decisión inmediatamente». Margaret comenzó a organizar los papeles, sus manos moviéndose con eficiencia práctica. «Hay mucho que procesar. Reconozco que lo he sobrecargado con revelaciones en su noche de bodas». «Margaret». Él esperó a que ella lo mirara. «Gracias por todo esto, por darme una opción cuando no tenía ninguna». Algo se suavizó en su expresión, la cuidadosa armadura bajando momentáneamente. «Todos merecen una opción, James. Es lo menos que puedo ofrecer». Permanecieron así por un momento suspendido, dos extraños unidos por la tragedia y un propósito común, los roles entre ellos prometiendo tanto justicia como destrucción. James comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente esa noche, pero por primera vez desde la muerte de su madre, sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza. La semana siguiente transcurrió en una extraña rutina doméstica que James jamás había imaginado posible. Durante el día, él y Margaret mantenían una distancia cordial, encontrándose solo en las comidas, donde conversaban sobre asuntos triviales con la cortesía de extraños, en un salón de té. Sin embargo, cuando el reloj marcaba las 9, James se dirigía a los aposentos de su esposa, donde ambos se despojaban de sus máscaras sociales y se dedicaban al trabajo meticuloso de construir la ruina de Cornelius Ashford. Margaret se había revelado una estratega formidable. Su mente operaba con una precisión que James encontraba simultáneamente impresionante y ligeramente intimidante. Había esparcido los documentos sobre la mesa en la biblioteca privada adyacente a sus aposentos, creando una red visual de evidencias que conectaba cada fraude, cada transacción sospechosa, cada mentira que Cornelius había construido a lo largo de los años. «Aquí», dijo ella una noche, señalando una serie de recibos bancarios, «podemos ver cómo transfirió fondos de la cuenta de Rosewood a inversiones personales, y aquí su dedo se deslizó hacia otro documento, la falsificación de la firma de su madre autorizando la venta de tierras que debían permanecer inalienables según el testamento original». James se inclinó sobre la mesa, estudiando los papeles a la luz de las velas. La caligrafía de su madre había sido imitada con considerable habilidad, pero ahora que sabía qué buscar, podía identificar las inconsistencias sutiles. El trazo ligeramente más pesado en las letras ascendentes, la curvatura incorrecta de la S mayúscula que su madre siempre dibujaba con un distintivo floreo. «¿Cómo consiguió acceso a todos estos documentos?», preguntó él, no por primera vez. «El dinero abre puertas sorprendentes, especialmente cuando se aplica discretamente a los empleados correctos». Margaret se recostó en su silla, masajeándose la sien como hacía cuando llevaban horas trabajando. Un escribano en el banco de Cornelius, un ama de llaves en su residencia de Londres, el propio abogado que despidió cuando el hombre cuestionó ciertas transacciones. Todos tenían información valiosa y razones propias para desear ver a Cornelius expuesto. James la observó a la luz dorada de las velas. Durante aquellas sesiones nocturnas, Margaret se transformaba. La rigidez que mantenía durante el día se disolvía, revelando una mujer de intelecto agudo y pasión feroz. Él había empezado a comprender que su reputación de temperamento imposible probablemente se originaba en su negativa a conformarse a las sofocantes expectativas impuestas a las mujeres de su posición. Ella no era imposible, era indomable.
Hay algo que me intriga, dijo James apartándose de la mesa para servirse vino de la botella que Margaret mantenía siempre disponible. ¿Por qué no simplemente exponerlo inmediatamente? Usted posee pruebas suficientes. ¿Por qué esta elaboración? Margaret aceptó la copa que él le ofreció, sus dedos rozando los de él brevemente. James había notado que ella se había vuelto menos cautelosa con el toque casual durante aquellas noches, como si la proximidad forzada por su proyecto común estuviera desgastando las barreras que ambos mantenían. Porque la exposición inmediata le daría la oportunidad de huir o destruir pruebas adicionales que aún no hemos descubierto, explicó ella. Cornelius es como una rata acorralada cuando se siente amenazado. Necesitamos asegurarnos de que cada salida esté bloqueada antes de encender la luz. Además, hizo una pausa, algo sombrío cruzando su rostro. Deseo que sienta la trampa cerrándose gradualmente, que experimente la misma desesperación creciente que Helena debió haber sentido cuando se dio cuenta de que estaba atrapada. La sed de venganza en su voz debería haberlo perturbado, pero James la comprendía profundamente. Él mismo había pasado noches en el muelle de Portsmouth imaginando escenarios elaborados de retribución contra el hombre que había robado su vida. Ahora, por primera vez, aquellas fantasías comenzaban a tomar forma tangible. «El abogado en Londres», dijo James, cambiando de tema a un territorio más práctico. «¿Cuándo podrá iniciar los procedimientos legales para transferir Rosewood? Lord Worthington lo ha contactado en mi nombre. Él espera solo su firma en ciertos documentos que he preparado». Margaret se levantó, moviéndose hacia el escritorio menor en el rincón de la biblioteca. Regresó con un portafolio de cuero. «Aquí están poderes, declaraciones juradas, peticiones formales. Todo lo que necesita es su firma». James abrió el portafolio, examinando los documentos con el cuidado que había aprendido a aplicar a todo lo relacionado con asuntos legales. Margaret lo observaba pacientemente, sin presión, permitiéndole leer cada palabra. Cuando finalmente tomó la pluma, ella le ofreció un tintero sin comentario. Él firmó cada documento metódicamente, su caligrafía firme a pesar del temblor nervioso en sus manos. Cada firma parecía sellar no solo un acuerdo legal, sino un compromiso más profundo entre él y Margaret. Estaban verdaderamente unidos ahora, conspiradores y cómplices, en un proyecto que podría redimirlos o destruirlos. «Listo», dijo él finalmente, depositando la pluma. «¿Y ahora?» «Ahora esperamos. El proceso llevará semanas, posiblemente meses». Margaret recogió los documentos con cuidado. «Mientras tanto, debemos mantener las apariencias de un matrimonio común. Hay una cena en la propiedad de los Pemberton la próxima semana. Hemos sido invitados». James gimió internamente. Los eventos sociales siempre habían sido su mayor debilidad, incluso cuando poseía posición y recursos. Ahora, como esposo reciente de una mujer cuyas peculiaridades eran notorias, la perspectiva era aún menos atractiva. Margaret se rió de su expresión. «Coraje, señor Ashford, no será tan terrible. Los Pemberton son una familia agradable, y Lady Pemberton siempre ha sido amable conmigo, a pesar de los chismorreos». «¿Chismorreos?» James levantó una ceja. «¿Sobre usted?» Ella desvió la mirada, una sombra de vergüenza cruzando sus facciones. «Ciertamente habrá oído. La viuda extraña que prefiere los libros a la compañía, que nunca sonríe adecuadamente, que posee una cicatriz desfigurante y una lengua demasiado afilada para su propio bien». «No considero su cicatriz desfigurante», dijo James antes de poder censurarse. «Le confiere un carácter distintivo». Margaret se volvió rápidamente, una sorpresa genuina en sus ojos. «Es usted amable al decir eso, pero sabemos que no se ajusta a los estándares de belleza femenina. Los estándares convencionales son tediosamente limitados». James se acercó a ella, impulsado por algo que no analizó completamente. «Usted posee un intelecto formidable, una determinación impresionante y más coraje que muchos hombres que conozco. Eso es considerablemente más interesante que la mera conformidad estética». Un rubor sutil coloreó las mejillas de Margaret,
y por primera vez James la vio verdaderamente desconcertada. Ella abrió la boca, la cerró de nuevo, luego finalmente murmuró: «Usted sigue sorprendiéndome, James». El uso de su nombre propio, sin el formal señor Ashford, resonó entre ellos con una intimidad inesperada. James se hizo súbitamente consciente de lo cerca que estaban, del sutil perfume de lavanda que ella usaba, de la manera en que la luz de las velas capturaba reflejos dorados en su cabello castaño. Él retrocedió, perturbado por la dirección de sus pensamientos. Aquello era un matrimonio de conveniencia, un arreglo práctico basado en objetivos mutuos. No había espacio para complicaciones emocionales. «Se está haciendo tarde», dijo él, su voz sonando extraña a sus propios oídos. «Debo retirarme». Margaret asintió, recomponiendo su postura controlada, pero James notó que sus dedos temblaban ligeramente cuando ella ordenó los papeles sobre la mesa. «Sí, naturalmente. Hasta mañana». James dejó sus aposentos y atravesó los silenciosos corredores hasta el ala este, su mente turbulenta. Algo estaba cambiando entre él y Margaret, algo sutil pero innegable. Lo que había comenzado como una alianza práctica estaba desarrollando capas de complejidad que él no había anticipado. En sus aposentos se preparó para dormir mecánicamente, pero el sueño se le escapó. Permaneció acostado en la oscuridad contemplando el dosel sobre su cama, pensando en Margaret sola en el ala oeste, igualmente despierta, quizás pensando en él también. La semana siguiente trajo un cambio en la rutina. Cartas empezaron a llegar de Londres, informes del abogado sobre el progreso de los procedimientos legales. Cada comunicación traía noticias alentadoras. Los documentos que Margaret había compilado eran irrefutables. Los fraudes de Cornelius expuestos metódicamente ante jueces y magistrados. Margaret compartía cada carta con James durante sus reuniones nocturnas, ambos inclinados sobre las correspondencias como estudiantes dedicados. Él había empezado a anticipar esos encuentros con algo peligrosamente cercano al entusiasmo, no solo por el progreso de su caso, sino por la compañía de ella, por las conversaciones que se extendían más allá de asuntos prácticos a la filosofía, la literatura, los recuerdos de la infancia. Ella le había contado sobre crecer a la sombra de una hermana más bonita, siempre la segunda opción, siempre considerada inadecuada. Él había compartido recuerdos de su madre, del dolor de verla cambiar después de casarse con Cornelius, perdiendo lentamente la vitalidad que la había definido. «A veces pienso», dijo Margaret una noche, «que personas como Cornelius son plagas. Se infiltran en vidas, consumen todo lo bueno y nutritivo, luego pasan al siguiente huésped, dejando solo devastación. Entonces, nosotros somos el remedio», respondió James, «la cura para la infección». Metáfora médica apropiada. Ella sonrió ligeramente. Aunque las curas con frecuencia son dolorosas, dolor necesario para la salud futura. Brindaron con sus copas de vino, un gesto que se había convertido en un ritual. En aquel momento, observándola a la luz dorada de las velas, sus ojos brillando con determinación y algo más suave que él no podía nombrar, James comprendió que estaba desarrollando sentimientos por su esposa de conveniencia que trascendían la gratitud o la camaradería. La revelación debería haberlo alarmado. En cambio, se sintió extrañamente tranquilo, como un marinero que finalmente avista la costa después de una larga travesía en mares tempestuosos. La cena de los Pemberton los esperaba en 3 días. Antes de eso, llegaría una correspondencia que lo cambiaría todo. La correspondencia llegó una mañana gris, 3 días antes de la cena de los Pemberton. James estaba en la biblioteca examinando un volumen sobre gestión de propiedades rurales, cuando el ama de llaves entró llevando una bandeja de plata con un único sobre. El lacre de cera roja ostentaba un escudo que él no reconoció inmediatamente. «Para la señora Hartley, señor», anunció el ama de llaves. El mensajero dijo que era urgente. James aceptó el sobre, observando el papel de calidad superior y la caligrafía elaborada. «¿Dónde está mi esposa?» «En los jardines, señor. Ha estado paseando mucho esta mañana».
Él encontró a Margaret en el laberinto de setos que ocupaba la esquina sureste de la propiedad. Ella llevaba un abrigo de lana gris sobre un vestido sencillo, su cabello escapando parcialmente de su arreglo habitual, confiriéndole una apariencia inesperadamente joven. Cuando oyó sus pasos en la grava, se volvió y James vio que sus mejillas estaban sonrosadas por el ejercicio y el aire fresco. James. Su uso casual de su nombre se había vuelto natural en las últimas semanas. ¿Ha pasado algo? Correspondencia urgente. Él le extendió el sobre. Margaret lo aceptó, estudiando el lacre con ojos que se entrecerraron ligeramente. Es de Lady Ashford. ¿Quién? La prima tercera de Cornelius, si mi investigación es correcta. Una viuda que reside en Bath. Margaret rompió el lacre cuidadosamente, sus ojos recorriendo las líneas escritas con una velocidad impresionante. James observó cómo su expresión cambiaba de curiosidad a sorpresa, luego a algo que parecía triunfo cauteloso. ¿Qué dice? Lady Ashford solicita un encuentro privado conmigo en Bath. Margaret levantó la vista, sus ojos brillando. Menciona que posee información sobre las circunstancias cuestionables de la muerte de Lady Catherine Ashford y desea compartirlas con alguien que pueda usarlas apropiadamente. El corazón de James se aceleró. Ella sabe algo sobre la muerte de mi madre. Aparentemente sí, y parece que su relación con Cornelius se ha deteriorado significativamente. Margaret dobló la carta con precisión. Ella escribe que su conciencia ya no le permite permanecer en silencio sobre asuntos que presenció. Podría ser una trampa, advirtió James, aunque cada fibra de su ser deseaba creer que finalmente obtendrían la prueba que necesitaban. Posible, pero improbable. Lady Ashford es conocida por su excentricidad, pero no por una lealtad particular a Cornelius. Oí rumores de que hubo una disputa por una herencia hace años. Margaret comenzó a caminar de regreso a la casa, James acompañándola. Debemos ir a Bath. ¿Cuándo? Mañana. Cuanto antes mejor. Si ella posee información valiosa, no podemos arriesgarnos a que cambie de opinión o a que Cornelius descubra sus intenciones. Aquella noche, en sus aposentos, Margaret y James planearon el viaje con meticulosidad militar. Viajarían como una pareja respetable, visitando las aguas termales de Bath por razones de salud. Lord Worthington sería informado de su ubicación, pero nadie más. La discreción era esencial. Necesitaremos habitaciones separadas en la posada, dijo Margaret, marcando ítems en su lista. Las apariencias deben mantenerse. James asintió, intentando ignorar la punzada de decepción que aquella declaración práctica provocó. En las últimas semanas, las fronteras entre la conveniencia y algo más genuino se habían vuelto peligrosamente nebulosas. Él se sorprendía pensando en Margaret durante el día, anticipando sus reuniones nocturnas, memorizando detalles como la manera en que ella se mordía el labio inferior entre los dientes cuando estaba concentrada, o cómo su risa genuina transformaba completamente su expresión. «¿James?» La voz de ella interrumpió sus pensamientos. «¿Está bien?» «Sí, perdóneme. Solo estaba considerando las posibilidades. Mentira conveniente. Si Lady Ashford realmente posee evidencia de crimen, entonces Cornelius no escapará ni siquiera por exilio», completó Margaret, sus facciones endureciéndose. «Enfrentará la justicia plena». El viaje a Bath consumió 2 días a través de carreteras que alternaban entre razonablemente mantenidas y deplorablemente llenas de baches. Margaret se reveló una compañera de viaje sorprendentemente agradable, señalando puntos de interés por la ventana del carruaje, compartiendo observaciones mordaces sobre transeúntes que hacían reír a James de una manera que no lo hacía desde hacía años. Durante las paradas en posadas a lo largo del camino, mantuvieron el papel de una pareja educada pero discreta. James se descubrió hiperconsciente de cada interacción, de la manera en que ofrecía su mano para ayudarla a bajar del carruaje, de cómo ella aceptaba su brazo al entrar en los establecimientos. Pequeños toques que no significaban nada y lo significaban todo. La segunda noche, hospedados en una posada modesta pero limpia en Reading,
James no pudo dormir. Su habitación era adyacente a la de Margaret, y él podía oír sus movimientos suaves a través de la pared delgada. La imaginaba igualmente despierta, contemplando el encuentro que los esperaba. Cuando finalmente llegaron a Bath, la ciudad se reveló tan elegante como sugería su reputación. Calles de piedra caliza dorada, arquitectura georgiana impecable, jardines formales donde miembros de la alta sociedad paseaban ostentando sus vestimentas más refinadas. Margaret había organizado alojamiento en una posada respetable cerca de los baños romanos, habitaciones cómodas con vistas a las bulliciosas calles. Lady Ashford había sugerido un encuentro en las salas de reunión a la mañana siguiente de su llegada. Margaret había insistido en que James permaneciera oculto inicialmente, observando desde la distancia mientras ella establecía contacto. Las mujeres con frecuencia conversan más libremente entre sí, había argumentado ella. Podemos revelar su presencia posteriormente si es apropiado. James asintió a regañadientes, aunque cada instinto protestaba contra permitir que Margaret enfrentara sola una situación potencialmente peligrosa. Pero ella tenía razón. Su presencia podría inhibir a Lady Ashford, o, peor aún, alertarla sobre sus verdaderas intenciones. La mañana del encuentro, James se posicionó en un salón adyacente de las salas de reunión, aparentemente absorto en un periódico, pero con una visión clara a través de las puertas abiertas. Margaret llegó puntualmente, vestida en un tono azul petróleo que realzaba sus ojos. Aceptó el té de un criado y se sentó cerca de las ventanas, la imagen de la compostura. Lady Ashford llegó 15 minutos después, una mujer delgada de aproximadamente 50 años, ataviada con un vestido de seda lila excesivamente ornamentado y un sombrero adornado con plumas que se balanceaban precariamente. Su apariencia era teatral, casi cómica, pero sus ojos eran agudos y calculadores cuando evaluaron a Margaret. James no podía oír su conversación desde la distancia donde estaba, pero observó el lenguaje corporal de ambas. Margaret se inclinaba ligeramente, atenta, ocasionalmente asintiendo. Lady Ashford gesticulaba animadamente, sus manos enguantadas puntuando cada declaración. En determinado momento, ella retiró un pequeño objeto de su bolso, colocándolo sobre la mesa entre ellas. Margaret lo examinó cuidadosamente antes de devolverlo. El encuentro duró 40 minutos. Cuando finalmente se despidieron, Lady Ashford partió rápidamente, sus plumas balanceándose con cada paso apresurado. Margaret permaneció sentada un momento adicional, luego se levantó con dignidad, sus ojos encontrando los de James a través del salón. El más ligero asentimiento de cabeza confirmó lo que él esperaba. Habían obtenido algo valioso. Se encontraron en los jardines públicos 30 minutos después, lejos de oídos curiosos. Margaret sostenía su sombrilla con firmeza, aunque el día estaba nublado y sin necesidad de protección solar. ¿Bien? James no pudo contener la ansiedad en su voz. Cornelius envenenó a su madre, dijo Margaret sin preámbulo, su voz baja pero intensa. Lady Ashford estaba presente en la propiedad durante los últimos días de Lady Catherine. Ella vio a Cornelius añadir algo al té medicinal que los médicos le habían prescrito. Cuando le preguntó, él dijo que era un tónico fortificante recomendado por un boticario. James sintió náuseas subir por su garganta. Oír la confirmación de aquello que siempre había sospechado era diferente de meramente especular. ¿Está ella segura? Absoluta. Ella misma enfermó ligeramente después de aceptar té de la misma infusión, preparada por Cornelius, síntomas que reconoció posteriormente como consistentes con envenenamiento por arsénico en dosis pequeñas. Margaret alcanzó su brazo, sus dedos apretando con fuerza. Y hay más. Lady Catherine aparentemente alteró su testamento una última vez, pocos días antes de fallecer, restaurando todo a usted. Cornelius destruyó aquel documento y presentó una versión anterior como el testamento final. ¿Cómo sabe Lady Ashford eso? Porque ella misma sirvió como testigo de la firma del testamento verdadero junto con el médico de la familia.
Cornelius pagó generosamente al médico por su silencio y amenazó a Lady Ashford con un escándalo social si ella hablaba. Ella era una viuda reciente entonces, vulnerable al chantaje. Margaret retiró un sobre fino de su bolso. Ella proporcionó una declaración jurada detallando todo lo que presenció, incluyendo nombres de boticarios donde Cornelius adquirió arsénico. James aceptó el sobre con manos temblorosas. A través del papel fino podía sentir varias hojas densamente escritas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué finalmente decidió hablar? Cornelius le negó el apoyo financiero que había prometido a cambio de su silencio. Aparentemente, él la consideró suficientemente intimidada para no necesitar más pagos. Error fatal. Una sonrisa amarga tocó los labios de Margaret. Nunca subestime la furia de una mujer traicionada, especialmente cuando involucra dinero. Caminaron en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. James sintió emociones contradictorias luchando dentro de él: furia contra Cornelius, dolor renovado por la pérdida de su madre, un triunfo sombrío por finalmente poseer una prueba irrefutable. «Esto es suficiente», dijo él finalmente. «Con los documentos de fraude financiero y ahora la evidencia de asesinato, podemos destruirlo completamente». «Sí». Margaret se detuvo, volviéndose para encararlo. La luz filtrada por las hojas creaba patrones danzantes en su rostro. «Pero debemos considerar cuidadosamente nuestros próximos pasos. La evidencia de asesinato lo cambia todo. No será meramente una cuestión civil, sino criminal. Cornelius podría ser ahorcado». James encontró sus ojos, viendo allí el reflejo de sus propias dudas. La venganza era un concepto abstracto cuando se imaginaba. Confrontado con la realidad de ser responsable de la muerte de otro ser humano, incluso alguien tan despreciable como Cornelius, la cuestión se volvía considerablemente más compleja. «Mi madre no habría deseado esto», dijo él lentamente, reconociendo la verdad mientras hablaba. Ella era demasiado amable. Incluso después de todo lo que Cornelius hizo, no creo que deseara verlo en la horca. «Pero Elena», respondió Margaret suavemente, «Elena merece justicia. ¿Y cuántas otras víctimas potenciales existen? Si permitimos que Cornelius escape, ¿cuántas otras viudas vulnerables u huérfanos destruirá?» Era un argumento convincente, y James no tenía una respuesta fácil. Permanecieron allí entre los jardines formales de Bath, rodeados por la belleza artificial creada por el hombre, contemplando cuestiones de vida, muerte y justicia que ninguna cantidad de educación aristocrática los había preparado para enfrentar. «Tenemos tiempo para decidir», dijo Margaret finalmente. «Primero, debemos asegurarnos de que estas evidencias estén seguras y adecuadamente documentadas. Lord Worthington puede aconsejarnos sobre los procedimientos legales apropiados». James asintió, agradecido por su practicidad, incluso en circunstancias tan emocionalmente cargadas. «¿Cuándo regresamos a Hartley House?» «Mañana. No hay razón para prolongar nuestra estancia». Margaret comenzó a caminar de nuevo, y James la acompañó. «Esta noche debemos cenar adecuadamente. Apenas ha tocado su comida desde que llegamos». «Ni usted», señaló él. «Entonces cenaremos juntos e intentaremos, por unas horas, fingir que somos meramente una pareja en una agradable excursión a Bath». Ella lo miró de soslayo, algo que podría haber sido humor bailando en sus ojos. «¿Cree que lo conseguiremos?» James consideró la pregunta más seriamente de lo que ella probablemente había pretendido. Miró a Margaret, esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida a través de circunstancias bizarras y lo había transformado todo. Ella no era simplemente una aliada en una conspiración o una esposa de conveniencia. Se había convertido en algo significativamente más importante, aunque él aún dudaba en nombrar exactamente qué. «Creo», dijo él suavemente, «que podemos intentarlo». La sonrisa que ella le ofreció fue genuina y desarmada, transformando sus facciones de una manera que hizo que el corazón de James se encogiera. Por un momento, bajo el cielo gris de Bath, con la evidencia de asesinato pesando en el bolsillo de su abrigo y un futuro incierto esperándolos,
James se permitió imaginar una posibilidad diferente. No solo venganza o justicia, sino quizás, eventualmente, algo parecido a la felicidad. El regreso a Harley House transcurrió en silencio contemplativo. Margaret se mantenía recostada contra los almohadones del carruaje, los ojos fijos en el paisaje que se deslizaba por la ventana, pero James sabía que su mente trabajaba febrilmente, procesando las implicaciones de la declaración de Lady Ashford. Él mismo alternaba entre una furia renovada contra Cornelius y algo más perturbador. La conciencia creciente de que el hombre sentado frente a él no era el mismo que había partido de Harley House días antes. La evidencia de asesinato lo había cambiado todo. Ya no eran simplemente víctimas buscando restitución. Eran acusadores armados con el poder de destruir completamente a otro ser humano. El peso de aquella responsabilidad se asentaba sobre los hombros de James como un manto de plomo. Cuando finalmente llegaron a la propiedad al anochecer del segundo día, ambos estaban exhaustos. La ama de llaves los recibió con su eficiencia habitual, informando que Lord Worthington había enviado correspondencia solicitando un encuentro a la mañana siguiente. Margaret asintió, despidiendo a los criados antes de volverse hacia James en el vestíbulo silencioso. «Debería descansar», dijo ella, notando las sombras bajo sus ojos. «Mañana será un día largo». «¿Y usted?» James observó que ella misma parecía agotada, su postura rígida revelando la tensión acumulada durante el viaje. «Lo intentaré». Ella dudó, algo no dicho flotando entre ellos. Por un momento, James pensó que ella diría más, pero finalmente solo inclinó la cabeza. «Buenas noches, James». «Buenas noches, Margaret». Él la observó subir la escalera, cada escalón alejándola de él, y sintió una urgencia inexplicable de llamarla de vuelta, de no permitir que aquella noche terminara en separación. Pero las convenciones que gobernaban sus vidas lo mantenían paralizado, y ella desapareció en el corredor que llevaba al ala oeste. En sus aposentos, James se preparó para dormir mecánicamente, pero el sueño se negó a venir. Permaneció acostado en la oscuridad, contemplando el dosel invisible arriba, sus pensamientos girando incesantemente. La imagen de su madre en los últimos días lo acechaba, su rostro pálido, la manera en que sus manos temblaban al sostener la taza de té, la confianza absoluta en Cornelius, incluso mientras él la envenenaba sistemáticamente. ¿Cuántas veces Cornelius se había sentado a su lado, ofreciendo consuelo mientras administraba la dosis que la acercaba a la muerte? La crueldad de aquello era casi incomprensible, y sin embargo, era precisamente aquella capacidad para la traición íntima lo que hacía a Cornelius tan peligroso. James se levantó finalmente, incapaz de soportar el confinamiento de sus pensamientos. Se envolvió en una bata y dejó la habitación, moviéndose a través de los corredores silenciosos, sin un destino particular en mente. Sus pies lo llevaron, quizás inevitablemente, hacia el ala oeste. Él encontró a Margaret en la biblioteca privada adyacente a sus aposentos, aún vestida aunque ya era pasada la medianoche. Ella estaba encorvada sobre el escritorio, escribiendo con una concentración feroz a la luz de una única vela. Cuando James golpeó suavemente el marco de la puerta, ella se sobresaltó, girándose rápidamente. «James». La sorpresa cruzó sus facciones, seguida de preocupación. «¿No puede dormir?» «Ni usted, aparentemente». Él se acercó, notando las páginas cubiertas con su caligrafía precisa. «¿Qué está escribiendo?» Margaret miró los papeles, luego de vuelta a él. Algo vulnerable cruzó su rostro, la armadura habitual momentáneamente bajada. «Una carta para Elena. Sé que es absurdo escribir a los muertos, pero...» Su voz se quebró. James sintió algo apretar en su pecho. Sin pensar, se acercó más, colocando la mano sobre el hombro de ella. «No es absurdo, es amor». Ella miró su mano, luego levantó los ojos hacia su rostro. Lágrimas brillaban no derramadas en sus pestañas. «Le cuento sobre nuestros planes, sobre cómo finalmente tendremos justicia para ella, para su madre, para todos los que él destruyó». Una lágrima escapó, trazando un camino por su mejilla. «Pero también confieso que tengo miedo de lo que haremos,
de las consecuencias, ¿De qué? Preguntó James suavemente, percibiendo que había más que ella dudaba en verbalizar. Margaret se levantó abruptamente, alejándose de él, abrazándose como si tuviera frío a pesar del calor de la habitación. De que cuando todo esto termine, cuando Cornelius sea castigado y usted recupere Rosewood, ya no habrá razón para esto. Ella gesticuló vagamente entre ellos. James comprendió con una claridad súbita y asombrosa. Ella temía que el propósito común fuera lo único que los unía, que sin la conspiración su matrimonio volvería a ser el arreglo vacío que ambos habían aceptado inicialmente. Margaret. Él se acercó a ella de nuevo, esta vez posicionándose frente a ella, forzándola a encararlo. ¿Cree verdaderamente que mi interés en su compañía es meramente pragmático? No sé qué creer. Su voz era pequeña, despojada de la confianza habitual. Matrimonios como el nuestro no se transforman en algo más. Eso solo ocurre en novelas tontas. Quizás, dijo James, alcanzando su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, estemos viviendo nuestro propio romance tonto. Ella rió, un sonido entrecortado que era medio sollozo. Se burla de mí. Jamás. Él usó la mano libre para limpiar suavemente la lágrima en su mejilla, el pulgar rozando la cicatriz que él había llegado a considerar no como un defecto, sino como una marca distintiva de su fuerza. Margaret, en las últimas semanas, usted se ha vuelto esencial. Me despierto pensando en nuestras conversaciones. Paso el día anticipando el momento en que nos encontraremos de nuevo. Cuando usted sonríe genuinamente, algo en mi pecho. Él no completó la frase porque Margaret súbitamente se irguió de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue diferente de aquel casto en la ceremonia. Este estaba cargado con toda la emoción reprimida, todo el anhelo no reconocido que se había acumulado entre ellos durante semanas de proximidad forzada y elegida. James respondió instintivamente. Sus brazos la rodearon atrayéndola más cerca. Ella era esbelta pero firme en sus brazos, sus dedos entrelazándose en el cabello de él mientras profundizaba el beso. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban aceleradamente. «Esto lo complica todo», murmuró Margaret contra sus labios. «Sí», asintió James, pero no la soltó. «No podemos permitir que las emociones nublen nuestro juicio sobre lo que debe hacerse. No». La besó de nuevo, más suavemente esta vez. «Somos necios», dijo ella, pero estaba sonriendo ahora, genuinamente, transformando por completo sus facciones. «Indudablemente». James apoyó su frente contra la de ella, saboreando la sencilla intimidad del momento. «Pero quizás sea aceptable ser necio ocasionalmente». Permanecieron así, abrazados en la biblioteca silenciosa, mientras la vela se consumía lentamente. Finalmente, se sentaron juntos en el sofá junto a la chimenea apagada, Margaret recostada contra el pecho de James, su cabeza apoyada bajo su barbilla. Conversaron en voz baja sobre todo y nada. Recuerdos de la infancia, sueños para el futuro, temores que rara vez admitían ni siquiera a sí mismos. Cuando era niña, confesó Margaret, solía imaginar que había sido cambiada al nacer, que mis verdaderos padres eran personas extraordinarias que un día vendrían a reclamarme y yo finalmente pertenecería a algún lugar. Ella se rió suavemente de sí misma, fantasía necia de niña rechazada. «No necia», dijo James, estrechándola más contra sí. «Tú perteneces aquí conmigo. Si eso no es hogar suficiente, haremos que Rosewood sea nuestro hogar, juntos. Rosewood». Margaret se giró para mirarlo. «¿Pretendes regresar allí?» «Eventualmente sí. Es mi legado, mi conexión con mi madre». Él dudó. «Pero solo si vienes conmigo. Hartley House». «Hartley House es una prisión de malos recuerdos», interrumpió ella firmemente. «La mantuve porque no tenía a dónde ir, nadie que me deseara verdaderamente. Pero ahora...» Sus ojos encontraron los de él. «Ahora te tengo a ti». El peso de aquellas simples palabras reverberó a través de James. Él la tenía, ella lo tenía,
y juntos enfrentarían lo que viniera. La mañana trajo a Lord Worthington, quien llegó precisamente a las 10 horas conforme su correspondencia había indicado. Lo encontraron en el salón principal, donde Margaret había ordenado que se sirvieran café y pasteles. El anciano parecía más grave de lo habitual, sus facciones aristocráticas dispuestas en líneas serias. «Mi querida», dijo él, besando la mejilla de Margaret antes de estrechar firmemente la mano de James. Su mensaje de Bath fue perturbador. «Perturbadora pero necesaria», respondió Margaret, gesticulando para que se sentara. Ella le entregó la declaración de Lady Ashford, observando mientras él leía con creciente atención. Cuando Worthington finalmente depositó los papeles, parecía haber envejecido años. «Esto es evidencia de asesinato. ¿Comprende las implicaciones?» «Completamente», dijo James. «Es precisamente sobre eso que necesitamos su consejo». «Hay dos opciones», comenzó Worthington, aceptando el té que Margaret le ofreció. «Podemos llevar esto a los magistrados, iniciar un proceso criminal. Con la declaración de Lady Ashford, los documentos financieros que ya ha compilado y el testimonio de ambos sobre las circunstancias, hay una posibilidad razonable de condena. Cornelius sería ahorcado». Margaret y James intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa fluyendo entre ellos. «¿Y la segunda opción?», preguntó Margaret. «Confrontarlo privadamente, ofrecerle una elección entre exilio permanente o exposición pública. Él mantendría su vida pero perdería todo lo demás: reputación, propiedad, posición social». Worthington hizo una pausa. «Personalmente, considerando la gravedad de sus crímenes, la primera opción parece más apropiada, pero comprendo que hay consideraciones personales involucradas». James se levantó, moviéndose hasta la ventana. Allí afuera, los jardines de Hartley House brillaban bajo el sol matinal, una promesa de primavera asomándose a través del menguante invierno. Pensó en su madre, en su amabilidad esencial, en cómo ella creía en la redención incluso para aquellos que no la merecían. «Él mató a mi hermana», dijo Margaret suavemente detrás de él, «y a su madre. ¿Cuántas otras víctimas existen que no conocemos? Si permitimos que viva, incluso exiliado, ¿qué le impide destruir más vidas?» «Nada», admitió James volviéndose para encararla. «Pero si lo enviamos a la horca, nos convertimos en ejecutores. Esa responsabilidad cambiará quiénes somos». «Ya cambió», respondió ella, pero había duda en sus ojos ahora. Worthington los observaba con expresión indescifrable. «No necesitan decidir inmediatamente, pero les aconsejaría que no demoren excesivamente. Cuanto más tiempo esperen, mayor será el riesgo de que Cornelius descubra sus intenciones». «Una semana», dijo James decisivamente. «Nos daremos una semana para reflexionar adecuadamente. Después actuaremos». Margaret asintió lentamente. «Una semana». Worthington se levantó, preparándose para partir. «Me mantengo a su disposición, sea cual sea su decisión. Y...» Él los miró a ambos con afecto paternal. «Espero que encuentren claridad no solo sobre esta cuestión, sino sobre sus propias vidas. El matrimonio es un viaje largo. Mejor emprenderlo con una base sólida». Después de que él partiera, Margaret y James permanecieron en el salón, el peso de la decisión pendiente flotando sobre ellos. Finalmente, Margaret le tendió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Sea cual sea nuestra elección», dijo ella, «la hacemos juntos». «Juntos», asintió James, apretando su mano. Y en aquel momento, con el sol inundando el salón y la promesa de primavera en el aire, James comprendió que, independientemente de lo que decidieran sobre Cornelius, algo fundamental había cambiado entre él y Margaret. No eran más extraños unidos por conveniencia, sino socios genuinos, la confianza y el afecto creciendo entre ellos como plantas delicadas buscando luz. La semana siguiente sería crucial, no solo para determinar el destino de Cornelius, sino para definir el futuro de ellos mismos. Y por primera vez desde que había firmado aquel contrato matrimonial en la sombría biblioteca de Cornelius, James sintió algo parecido a una esperanza verdadera.
La semana que Worthington había concedido para la deliberación transcurrió con lentitud torturante y velocidad alarmante simultáneamente. James se descubrió oscilando entre la certeza absoluta de que Cornelius merecía la máxima punición y dudas corrosivas sobre el derecho de infligir tal destino, incluso a alguien tan culpable. Margaret, sorprendentemente, reveló una ambivalencia similar. Durante sus conversaciones nocturnas, que ahora frecuentemente se extendían hasta las primeras horas de la madrugada, ella confesaba miedos que jamás había compartido con otro ser humano. «Sueño con Helena», dijo ella una noche, recostada contra James en el sofá de la biblioteca, donde habían establecido un santuario particular. Ella me pregunta por qué esperé tanto, por qué no la salvé cuando había tiempo. James besó su cabello, respirando el perfume a lavanda que se había vuelto tan familiar como reconfortante. Eras joven, sin recursos propios, no podrías haber hecho nada. La lógica no silencia la culpa. Ella se giró para mirarlo, sus ojos castaños reflejando la luz danzante de las velas. Y ahora, cuando finalmente puedo actuar, me descubro dudosa. ¿Qué dice eso de mí? Que posees conciencia, humanidad. James le tocó la mejilla gentilmente. La venganza imaginada siempre es más simple que la justicia ejecutada. La cena de los Pemberton, aplazada debido al viaje a Bath, finalmente tuvo lugar la quinta noche. Margaret había insistido en que mantuvieran compromisos sociales para evitar sospechas. Se presentaron como una pareja armoniosa, James ofreciendo su brazo con una naturalidad que ya no era fingida, Margaret aceptando con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Lady Pemberton, una mujer robusta de mediana edad, con un temperamento maternal, los recibió calurosamente. «Señora Hartley, qué alegría verla tan radiante. El matrimonio claramente le favorece». Margaret se sonrojó ligeramente, su mano apretando el brazo de James casi imperceptiblemente. «Lord Pemberton es muy amable». La noche transcurrió agradablemente, la conversación fluyendo entre los 12 invitados sobre política, literatura, pequeños escándalos de la sociedad local. James se encontró genuinamente disfrutando de la compañía, particularmente cuando Margaret demostraba su intelecto agudo, en un debate sobre reformas agrícolas con un caballero conservador que claramente no esperaba que una mujer poseyera opiniones fundamentadas sobre el asunto. «Su esposa es notable», comentó Sir Pemberton cuando los caballeros se retiraron para tomar coñac después de la cena. «Siempre admiré su inteligencia, aunque muchos la consideren impropia en una dama». «Entonces muchos son necios», respondió James con calma, la satisfacción calentando su pecho ante la sorpresa aprobatoria en los ojos del anfitrión. Durante el regreso a Hartley House, Margaret permaneció en silencio, contemplando la oscuridad más allá de la ventana del carruaje. Cuando James cubrió su mano con la de él, ella entrelazó sus dedos automáticamente, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Gracias», dijo ella finalmente, su voz suave en la oscuridad. «¿Por qué? Por defenderme, por no avergonzarse de mi naturaleza directa». Ella se volvió para encararlo, aunque apenas podía distinguir sus facciones en la penumbra. «Edmund constantemente criticaba mi tendencia a opinar. Decía que yo ahuyentaba a la compañía respetable. Edmund era un idiota». James la atrajo más cerca, permitiendo que ella recostara la cabeza en su hombro. «Su inteligencia es parte de lo que la hace extraordinaria». Él la sintió sonreír contra su cuello. «Posees un talento perturbador para decir exactamente lo que necesito escuchar. No es talento cuando es una verdad simple». Aquella noche, por primera vez, Margaret lo acompañó hasta sus aposentos en el ala este, no por pasión urgente, sino por el deseo mutuo de no pasar más noches separados por pasillos vacíos y convenciones vacías. Se acostaron juntos, completamente vestidos sobre las mantas, sus cuerpos entrelazados mientras conversaban en susurros, hasta que el sueño finalmente los reclamó. James despertó al amanecer encontrando a Margaret ya despierta, observándolo con una expresión que mezclaba ternura y melancolía. «He tomado una decisión», dijo ella suavemente, «sobre Cornelius». James esperó.
su corazón acelerándose. No puedo enviarlo a la muerte. Las palabras salieron con dificultad, cargadas con el peso de la rendición. Lo odio absolutamente. Deseo verlo sufrir por lo que le hizo a Elena, a su madre, pero ejecutarlo incluso indirectamente a través de la ley no restaurará lo que perdimos. Solo añadirá más muerte a una cuenta ya insoportable. James sintió un inmenso alivio inundar su pecho. Estoy de acuerdo. Exilio, destrucción completa de su reputación y medios, pero no muerte. Margaret asintió, lágrimas silenciosas surcando su rostro. James las limpió gentilmente, comprendiendo que eran un luto no solo por Elena, sino por la venganza que ella había aprendido a soltar. Helena lo habría aprobado, dijo él con una certeza que sintió profundamente. Por lo que me has contado sobre ella, no creo que deseara que mancháramos nuestras almas con sangre, incluso justificado. Espero que estés en lo correcto. Margaret se abrazó a él, y permanecieron así mientras la luz matinal gradualmente iluminaba la habitación, dos sobrevivientes eligiendo misericordia sobre venganza, perdón sobre furia. Lord Worthington llegó según lo solicitado aquella tarde. Escucharon su decisión con aprobación silenciosa. Luego les ayudó a formular un plan meticuloso. Cornelius sería convocado a Harley House bajo pretexto de firmar documentos relacionados con el acuerdo matrimonial. Allí lo confrontarían con evidencias completas. Le ofrecerían 24 horas para partir de Inglaterra permanentemente, renunciando a todas sus propiedades y derechos. La falta de cumplimiento resultaría en la entrega inmediata de las evidencias a las autoridades. Él aceptará, predijo Worthington. Hombres como Cornelius son fundamentalmente cobardes. Confrontados con la destrucción inevitable, elegirán la supervivencia, incluso deshonrosa. La carta fue enviada. Cornelius respondió prontamente, acordando comparecer después de 3 días. James utilizó aquel tiempo para prepararse emocionalmente. Margaret a su lado constantemente, su presencia un ancla que le impedía derivar hacia la furia o la duda. La mañana designada, organizaron la biblioteca como un tribunal improvisado. Documentos dispuestos metódicamente sobre la mesa de caoba. 3 sillas posicionadas, 2 para ellos, 1 para el acusado. Worthington permanecería presente como testigo y consejero legal. Cornelius llegó puntualmente, su elaborada carroza contrastando con la creciente austeridad que James había notado en su apariencia la última vez que se encontraron. Deudas acumulándose, presumió James. Bien, facilitaría su ruina. Mi querido hijastro, saludó Cornelius al entrar en la biblioteca, una confianza forzada en su voz. Y, señora Harley, qué placer inesperado. Su mirada se deslizó hacia Worthington, la confusión cruzando sus facciones. Lord Worthington no esperaba. Siéntese, Cornelius, interrumpió Margaret fríamente, gesticulando hacia la silla aislada. Algo en su tono lo alertó. Cornelius dudó, sus instintos de supervivencia claramente activados. Quizás deberíamos ir a... Ahora, James permitió que un comando militar entrara en su voz, una autoridad que había heredado de generaciones de ancestros aristocráticos. Cornelius se sentó lentamente, los ojos entrecerrados calculando rutas de escape. Margaret comenzó metódicamente, presentando cada documento, cada prueba de fraude, malversación, falsificación. James observó cómo el color gradualmente se drenaba del rostro de Cornelius, la confianza disolviéndose en un pánico mal disimulado. Cuando Margaret finalmente produjo la declaración de Lady Ashford, Cornelius se levantó bruscamente. Mentiras. Esa mujer está loca. Todo el mundo lo sabe. Siéntese, ordenó Worthington, su voz cortando como una cuchilla. Tenemos testigos adicionales. Boticarios que vendieron arsénico, criados que observaron sus acciones. Usted no tiene defensa. Cornelius se desplomó en la silla, el sudor brillando en su frente. ¿Qué desean? ¿Dinero? Puedo. Usted no posee nada que deseemos, dijo James, levantándose y acercándose hasta quedar directamente delante del hombre que había destruido su vida. Usted asesinó a mi madre. Probablemente asesinó a la hermana de Margaret. Robó,
Mintió, arruinó incontables vidas. Merece ser ahorcado. Entonces, ¿por qué? La voz de Cornelius se quebró. Porque, intervino Margaret uniéndose a James, nuestras almas valen más que la venganza. Usted vivirá, pero como un fantasma. 24 horas para dejar Inglaterra. Todos sus bienes revertidos a sus víctimas legítimas. Cualquier intento de regreso o comunicación resultará en exposición completa y procesamiento criminal. Cornelius miró entre ellos, buscando misericordia o negociación. Solo encontró una determinación implacable. «Acepto», murmuró finalmente. «Pero necesitaré fondos para el pasaje, para establecerme». «Usted recibirá 50 libras», dijo Worthington secamente. «Una cantidad generosa considerando sus circunstancias. Úsela sabiamente. No habrá una segunda oportunidad». Los documentos de renuncia fueron presentados. Cornelius firmó con manos temblorosas, cada firma sellando su derrota completa. Cuando terminaron, Worthington recogió todo metódicamente mientras James y Margaret permanecieron unidos, observando al hombre que había causado tanto sufrimiento, reducido finalmente a una criatura patética y derrotada. «¿Puedo preguntar?», dijo Cornelius mientras se levantaba para partir, un último intento de recuperar algo de dignidad. «¿Por qué me perdonaron? ¿Por qué no simplemente me destruyeron?» Margaret intercambió una mirada con James antes de responder. «Porque elegimos ser definidos no por lo que usted nos hizo, sino por quienes decidimos ser a pesar de usted. Ahora vaya, y rece para que nunca nos crucemos de nuevo». Cornelius partió, encorvado y vencido. A través de la ventana observaron su carroza desaparecer por la carretera sinuosa, llevándolo lejos de sus vidas para siempre. «Terminó», murmuró Margaret, apoyándose en James. Sí, él la envolvió en sus brazos, sintiendo cómo la tensión finalmente se drenaba de ambos. «Y ahora comenzamos verdaderamente». Worthington se despidió poco después, prometiendo finalizar las transferencias de propiedad y los asuntos legales. Cuando